Hoy estudiaremos patrones de transmisión hereditaria. Con los hallazgos de Mendel se pueden establecer patrones de cómo ciertos genes se heredan. No todos, pues hay algunos genes que se comportan de manera distinta y hay algunos caracteres en los que participan otros factores. Estos patrones se expresan en términos de probabilidad. Esta predicción se obtiene identificando los genes participantes. Debemos saber que un rasgo particular es producido por un alelo o un gen en específico. También debemos identificar cuál es el alelo dominante y cuál es el alelo recesivo para el rasgo en cuestión. Al conocer el genotipo de los progenitores, separamos los alelos en gametos individuales y los entrecruzamos. En ocasiones no conocemos exactamente el genotipo de los individuos, por lo que se recurre al análisis de cuadros familiares desde donde podemos deducir a genes como dominantes, recesivos, organismos homocigotos y heterocigotos. Un cruce monohíbrido es aquel que cruza una sola característica o un par de alelos. Tomemos el ejemplo que Mendel utilizó, del cual se deriva la primera ley, un cruzamiento entre guisantes de semilla amarilla con guisantes de semilla verde, líneas puras. Eso significa que son homocigotos para el rasgo. Esto implica también que ambos individuos solamente pueden heredar un alelo, un rasgo específico. Una línea pura se obtiene entrecruzando a individuos con la misma característica hasta obtener descendencia en la que solo se manifieste el rasgo en cuestión. Como mencionamos, al ser homocigotos, el par de alelos que un progenitor puede dar o heredar es el mismo. Estas plantas de semillas amarillas solo heredan el color amarillo y las plantas con semillas verdes solo pueden heredar a su descendencia el alelo que produzca el color verde en las semillas. Con esta información elaboramos nuestro diagrama de Punnett, señalando primero cuál es la generación parental y los gametos. Dibujamos el diagrama, que es un cuadro sencillo. Colocamos en la fila superior a los gametos de uno de los dos progenitores y en la columna de la izquierda los gametos del otro progenitor. A manera de explicación pondremos estos círculos de colores. También hay que decir que es indiferente donde se coloca el progenitor masculino y el femenino. Y cruzamos en cada casilla la información de la columna y fila correspondiente. Como vemos, la descendencia toda tendrá un alelo que produzca que sus semillas sean amarillas y otro alelo que dará el color verde a sus semillas. Serán híbridos. Mendel observó en este cruce que la descendencia toda tendría semillas amarillas como fenotipo, siendo toda la generación filial heterocigota. El color amarillo es entonces dominante y el verde recesivo. En un cruce vamos entonces a representar los alelos con letras. El dominante será una letra mayúscula y el recesivo la correspondiente letra minúscula. Si cruzáramos, por ejemplo, dos individuos heterocigotos para un rasgo cualquiera, podríamos determinar las probabilidades de heredar dichos rasgos. Lo primero es determinar la generación parental. Si son heterocigotos, significa que tienen los dos alelos, un dominante y un recesivo, una letra mayúscula y una minúscula. Ambos padres son heterocigotos, ambos son iguales. Lo segundo es determinar los gametos. Al ser heterocigotos, cada progenitor puede heredar dos tipos de gametos, uno con el alelo dominante y otro con el alelo recesivo. Pueden heredar rasgos distintos. En tercer lugar, hay que hacer el diagrama, colocando los gametos de los progenitores en los lugares respectivos, unos en la columna de la izquierda y otros en la fila superior, y entrecruzamos la información. Planteados los resultados, observamos la probabilidad de que un 75% de la generación filial tenga el rasgo dominante, mientras hay un 25% de probabilidad que la generación filial tenga el rasgo recesivo. Esta acotación es importante. Se trata de probabilidad de expresar determinado carácter. No son 3 de 4 descendientes los que tendrían el carácter dominante. Este tipo de cruzamientos nos ayuda a predecir la manera en que un alelo o un gen se puede expresar en una generación filial siempre y cuando se trate de un rasgo mendeliano y tengamos en claro la dominancia o recesividad de dicho rasgo. Un cruce de híbrido toma en cuenta dos rasgos a la vez, recordando el principio mendeliano de la independencia de caracteres no antagónicos. Mendel lo hizo estudiando el cruce de plantas que diferían en más de un rasgo.
Tomó guisantes con semillas amarillas y lisas y los cruzó con guisantes que tenían semillas verdes rugosas. Todas las plantas, líneas puras. El color de las semillas es producido por un par de genes y la consistencia de las semillas es producido por otro par. Al cruzarlas, la generación filial obtenida fue de híbridos con semillas amarillas y lisas, lo que lleva a la conclusión lógica que el amarillo es dominante y el verde es recesivo, y la semilla lisa es dominante por encima de la semilla rugosa. Como mencionamos, esta generación es híbrida heterocigota para los dos rasgos. En estos cruces tomamos en cuenta dos pares de alelos, cada par irá asociado a uno de los rasgos estudiados. Mendel hizo un retrocruzamiento, esto es, tomó dos individuos de la generación filial 1, guisantes con semillas amarillas lisas, híbridas o heterocigotas, y las entrecruzó. Identificamos entonces a la generación parental como los híbridos con semillas amarillas lisas. Recordemos que son heterocigotos. Como son dos características, los genotipos deben incluir dos pares de genes. El primero lo representamos con la letra A, refiere el color de las semillas. Recordamos que la amarilla es dominante y la verde es recesiva. El segundo par de letras, representado con la B, es la consistencia de las semillas. Recordemos también que la semilla lisa es dominante y la rugosa es recesiva. Identificamos los gametos haciendo combinaciones. Al ser un cruce de híbrido, cada gameto debe incluir dos alelos, uno por cada rasgo. Siendo heterocigotos, debemos hacer todas las combinaciones posibles. En este caso, el primer gameto tiene dos alelos dominantes, el segundo gameto tiene un alelo dominante y uno recesivo, el tercer gameto es la inversa que el anterior y el cuarto gameto va a tener los dos alelos recesivos. Esas son todas las combinaciones posibles. Como el genotipo del otro progenitor es igual, heterocigoto, los gametos a producir son también iguales. Hacemos entonces nuestro diagrama, que en este caso al tener 4 gametos cada progenitor tendrá que incluir más filas y más columnas. Colocamos los gametos en la columna izquierda y en la fila superior, como acostumbramos a hacerlo en los ejemplos anteriores, y cruzamos. Al analizar los resultados encontramos que 9 de 16 probabilidades eran semillas amarillas lisas, los dos rasgos dominantes. Los vemos en el diagrama aquí. Encontramos que 3 de 16 eran semillas amarillas rugosas, un carácter dominante y uno recesivo. Los ubicamos en el diagrama acá. Encontramos 3 de 16 semillas verdes lisas, también un carácter dominante y un carácter recesivo. Las podemos ubicar acá. Y por último encontramos una de 16 semillas verdes rugosas, los dos caracteres recesivos. En el diagrama lo ubicamos acá. Nuevamente esas proporciones nos indican probabilidad de que se exprese una o dos características dominantes y recesivas en generaciones filiales y demuestran la independencia de los rasgos al momento de ser heredados. Otro tipo de características tienen variaciones en cuanto a la forma en que se heredan o se expresan. Son mecanismos conocidos como herencia no mendeliana. Al hacer un diagrama de probabilidades debemos tomar en cuenta estos factores distintos para interpretar las probabilidades de que se hereden determinados rasgos. Hay herencia ligada a los cromosomas sexuales, dominante y recesiva. El cromosoma X es un cromosoma sexual y los genes presentes en él varían su expresión debido a que un organismo femenino tiene 2 copias del cromosoma X, mientras que un organismo masculino solo uno. La hemofilia o el daltonismo son ejemplos de condiciones recesivas ligadas al cromosoma X. ¿Qué pasaría si un hombre hemofílico se une a una mujer sana? ¿Cuál es la probabilidad de heredar esta condición? Descubrámoslo a través de un cruce. Indicamos el genotipo de los padres tomando en cuenta que hay cromosomas Y que no tienen afectación, cromosomas X sanos que tienen el alelo dominante y cromosomas X dañados que tienen el alelo recesivo que produce la hemofilia. Marcamos este último en rojo. Establecido esto, indicamos el genotipo para la mujer sana y para el hemofílico. Obtenemos los gametos. La mujer hereda cualquiera de sus cromosomas X que no están afectados. El hombre hereda a la mitad de sus gametos el cromosoma X afectado
y a la otra mitad el cromosoma Y. Diseñamos el diagrama, ubicamos los gametos de ambos progenitores y cruzamos. De acuerdo a lo observado en el resultado, no hay probabilidades de que alguno de los hijos de esta pareja herede la condición. ¿Cómo llegamos a esto? En el caso de los hijos masculinos con contenido cromosómico XY, a ninguno de ellos se les hereda el cromosoma X con el alelo de la hemofilia, pues la herencia que reciben de su padre biológico es el cromosoma Y. Las hijas de esta pareja sí van a recibir el cromosoma X paterno con el gen de la hemofilia, pero ellas no podrán ser hemofílicas, pues al ser un alelo recesivo el cromosoma X materno es dominante. En principio, no expresan la condición aunque la tengan en el genotipo. Se tipifican como portadoras de la condición, porque sí podrán heredarlo a su descendencia. Los genes codominantes se expresan simultáneamente en los organismos heterocigotos. Esto significa que no hay rasgos dominantes ni recesivos. El tipo sanguíneo ABO es un ejemplo de codominancia. El alelo A y B son codominantes uno al otro, mientras el alelo O es recesivo con respecto a los anteriores. Una mujer, por ejemplo, tipo AB con un hombre tipo O, ¿qué probabilidades tendrían de que su descendencia fuera tipo A? Indicamos el genotipo de los padres tomando en cuenta que pueden tener el alelo A, el B o el O. La mujer, tipo AB, tiene los alelos A y B. Es heterocigota. Como los alelos son codominantes, ambos se expresan en esa condición. El hombre, tipo O, tiene ambos alelos recesivos. Es homocigoto. En los gametos, la mujer puede heredar a su descendencia dos alelos. La mitad de sus gametos con el alelo A y la otra mitad de sus gametos con el alelo B. El hombre solamente puede heredar el alelo O. Elaboramos entonces el diagrama colocando los gametos en las filas y columnas respectivas y cruzamos. Observando los resultados indicamos que la descendencia será toda heterocigota y tienen un 50% de probabilidad de ser tipo A y un 50% de probabilidad de ser tipo B. En ningún caso un hijo de esta pareja presentaría tipo sanguíneo O o tipo sanguíneo AB. La dominancia incompleta también es una variación a los rasgos mendelianos, porque los organismos heterocigotos no manifiestan rasgos dominantes o recesivos, expresan características intermedias. En este ejemplo señalamos que los alelos A producen un pelaje amarillo en cuyos o conejillos de indias, mientras el alelo B produce un color blanco. Son alelos de dominancia incompleta, entonces en el heterocigoto el pelaje no es de color amarillo ni de color blanco, es de color crema. ¿Qué resultados obtenemos al cruzar dos heterocigotos, dos conejillos de color crema? Identificamos el genotipo de los padres teniendo presente que el alelo A produce el color amarillo y el alelo B produce el color blanco. Como los progenitores son color crema, ambos son heterocigotos, tienen el alelo A y el alelo B, y al producir gametos pueden heredar cualquiera de los dos. Elaboramos el diagrama colocando los gametos en la columna y fila respectiva y cruzamos. En la generación filial podremos identificar 25% de probabilidades que sean de color amarillo, homocigotos, con el alelo A, 25% de probabilidades que sean blancos, homocigotos con el alelo B, y un 50% de probabilidades que sean de color crema, heterocigotos. Esta variación está producida por la dominancia incompleta de ambos alelos. Este ha sido el tema de hoy. Cualquier duda o aporte puedes dejarlo en los comentarios. Colabora con nosotros. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Puedes encontrar mucho más material relacionado en nuestro canal y en la descripción dejamos un enlace a nuestro blog para encontrar mucha más información. Hasta la próxima.